esta tarde. Vamos a concluir el tema, mas no agotar el tema, porque el tema de la personalidad de Dios pues es muy vasto y no hemos visto en una hora u hora y media, o un par de horas cuando mucho, todo lo que la Biblia dice respecto a este atributo, a esta perfección divina. Solamente es lo elemental, lo básico, pudiéramos decirlo de alguna manera, para aprender un poco acerca de esta perfección o este atributo divino. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver. Buen Dios y Padre nuestro, pedimos tu bendición para los que estamos reunidos en esta tarde. Gracias porque tu Espíritu Santo morando en nosotros es el que nos guía a toda verdad, dice la Escritura. Pero también queremos rogarte, Señor, para que las palabras audibles del predicador puedan llegar a nuestro corazón y a nuestra mente, para poder entender, comprender y atesorar las verdades eternas de este punto teológico muy importante en la vida del cristiano, para poderlo asimilar, guardar y apreciarlo y amarte un poco más. Bendice este tiempo de la exposición de tu palabra. También queremos recordar al pastor y a su esposa y a los pequeños que están acompañándole en este viaje que han hecho a San Luis, para que desde el inicio de su planeación todo haya sido bendición, un viaje emocionante, enriquecedor para el pastor y también para los hermanos en la iglesia allá en San Luis. Bendice el regreso del pastor y los hermanos, para que puedan regresar bajo el hueco de tu mano y que puedan venir contentos, emocionados, agradecidos por este día. Bendice pues tu palabra expuesta en el nombre de Jesucristo. Amén. En la mañana comenzamos el tema de la personalidad de Dios. Mencionamos ya que la personalidad o la definición de la personalidad en sentido general, una definición secular, dijimos que se pudiera definir como la existencia que posee conciencia de sí y el poder de la autodeterminación. Es decir, una persona por sí misma puede, siendo una persona como tal, un ser vivo, puede tomar decisión. Una persona, decisiones, ejerciendo su capacidad de voluntad. Una cosa, algo, no puede tomar decisiones. Algo no puede generar nada, porque es algo, es un objeto inanimado, algo inerte. Tiene que ser un ser vivo con personalidad, es decir, con conciencia de la existencia de sí mismo y con esa capacidad, con ese poder de la autodeterminación, que entonces se puede llevar a cabo alguna labor, alguna acción. No se debe confundir, dijimos también, la personalidad con la corporeidad. Es decir, que una persona no necesariamente debe tener un cuerpo. Hablábamos en la mañana de que los espíritus son los seres espirituales o angelicales, son invisibles, pero tienen la capacidad de materializarse o volverse visibles. Ustedes recordarán en algunos relatos, tanto como del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que algunos ángeles que son invisibles, que son espíritus, que la palabra de Dios en Hebreos nos recuerda y nos dice que son espíritus ministradores para aquellos que van a heredar la salvación. Dios ha enviado espíritus, ángeles que son espíritus angelicales, para ministrar a otros. En los personajes bíblicos, por supuesto, hubo un ángel que se le apareció a Manoa. ¿Quién fue Manoa? El papá de Sansón, exactamente, se le apareció, pero primeramente se le apareció a la mamá, ¿se acuerdan? A la esposa. Y le dijo, van a tener un hijo de estas características, y la señora fue y le dijo a Manoa. Manoa, pues sí le creyó, pero como todo padre de familia o esposo, ¿verdad? Dijo, pues que me hable a mí también, no nada más a ti, yo también quiero que me lo corrobore. Y vino un ángel y conversó con Manoa. También hubo ángeles que hablaron, por ejemplo, con José, el esposo de María, con María misma. Hubo ángeles que vinieron y sirvieron al Señor Jesucristo una vez que pasó ese relato, o ese periodo más bien de la tentación, descrito en Mateo capítulo 4,
Entonces dice que cuando el diablo se fue, se apartó de él, vinieron ángeles y le servían. Ángeles vinieron y le fortalecieron cuando estaba en el huerto del Getsemaní, en el monte de los olivos, cuando oraba intensamente. Hubo un ángel con el cual luchó Jacob también, el ángel de Jehová, que era un ángel propiamente, un mensajero, un espíritu, que en su momento se materializó, tienen esa capacidad de volverse visibles o volver a su invisibilidad original o en su estado original, para nosotros en este nivel material o corpóreo. Así que no debemos de confundir lo que es una persona o la personalidad con la corporeidad o existencia de un cuerpo en un cuerpo material. También definimos que el concepto de personalidad también se puede definir como el patrón de actitudes, de pensamientos, de sentimientos y el repertorio o el cúmulo conductual, es decir, de cierta conducta que caracteriza a una persona. No voy a hablar un poco más de esto porque ya lo hicimos en la escuela dominical propiamente. Mencionamos también los elementos que constituyen la personalidad, y estos son tres: el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Mencionamos que el intelecto es la capacidad de pensar, los sentimientos tienen que ver con la capacidad de sentir, y la voluntad es con la capacidad de decidir o la toma de decisiones. Se puede demostrar también, si se puede, corrijo la pronunciación, si se puede demostrar que se le atribuyen a Dios operaciones tanto de intelecto, de sentimientos y de voluntad, entonces podemos afirmar que Dios es una persona, y la palabra de Dios nos afirma que Dios es un ser personal. Así que describimos algunos aspectos importantes en la mañana, que ya no los voy a repetir, como la realidad de la personalidad de Dios se demuestra en varios aspectos. El siguiente, que la personalidad de Dios se demuestra en las Escrituras en el hecho de que Él, Dios mismo, es el creador de todas las cosas. Algo inerte o algo inanimado no tiene la capacidad ni de pensar ni de decidir, mucho menos tiene poder para crear. Dios sí, porque es una persona. Génesis 1:1 ya lo leímos. En el principio del tiempo o de los tiempos, cuando empezó el cronos, el conteo del tiempo aquí en la tierra, dice en la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra. En el capítulo 1, versículo 26 del mismo libro de Génesis, también nos declara la palabra de Dios, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice la Escritura, entonces dijo Dios, Dios decidió. Entonces dijo Elohim. Es una palabra en plural que significa dioses. Entonces Elohim dijo, los dioses, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está hablando de una pluralidad de personas. Por el contexto general de toda la Biblia, nos damos cuenta que era propiamente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Decidieron estas tres personas, que al mismo tiempo son una, de hacer, de crear, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, les vamos a dar una personalidad. El diseño de Dios se lo traspasaron al ser humano, al hombre. Lo diseñó Dios al hombre con intelecto, con sentimientos y con una voluntad. No así un cuerpo como el de Dios, porque Dios es espíritu. Al hombre lo hicieron corpóreo, de una manera visible. Así que con estos versículos y algunos otros más, nos damos cuenta, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice en la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la Biblia. Así que el hecho, por supuesto, de crear todas las cosas es una manifestación real de que Dios es una persona, que es un ser vivo. Dios creó todo con la fuerza de su poder, y siempre el poder va asociado con el pensamiento de lo personal. Número siguiente, la realidad de la personalidad de Dios se demuestra no solamente en el que Dios es el creador de todas las cosas, sino que Él, Dios, es el preservador de todas las cosas. No solamente Dios creó todo lo hecho, sino que Dios preserva a su propia creación. Si vamos al libro de los Hebreos, o de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, si alguien me puede hacer el favor de ponerse de pie y hacer la lectura del versículo 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Si alguien lo tiene, se pone de pie y lo lee en voz alta, por favor. Hebreos 1, 3. Estamos hablando de que Dios no solamente ha creado, sino que preserva y mantiene todas las cosas, hermano. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Exactamente, gracias, hermano. Dice la segunda parte del versículo 3, y quien sustenta todas las cosas, que sustenta, que preserva, que mantiene. Toda creación, hermanos, necesita ser mantenida en el estricto correcto sentido de la palabra, ¿verdad que sí? Por ejemplo, este edificio se construyó, se edificó. Si este edificio no se le da mantenimiento, ya estuviera muy deteriorado. Pero el edificio parece prácticamente recién construido, porque se ha mantenido, porque se ha preservado. Porque en cuanto se funde un foco, se cambia. Porque si se mina humedad, se corrige, se impermeabiliza, se pinta. Si hay moho, se corrige como debe de corregirse. Si hay una cuarteadura, entonces se ve por qué se ha cuarteado la loseta, y entonces se quita esa pieza y se pone una nueva. Se preserva, se mantiene. Si hay una manchita, vamos a ver quién manchó y para que venga a pintar, ¿no? Porque hay que preservar el edificio, porque si no se preserva, se mantiene, se deteriora, y va a llegar un momento que se acaba, porque está hecho de materia, de algo. La materia es corruptible, sea concreto, sea madera, sea asbesto, sea emplaste, sea cemento, lo que sea. Si no se preserva, una vez creada, se va a ir demoliendo, se va a ir deshaciendo, porque es algo corruptible que prontamente se va a terminar. La palabra de Dios nos dice que no solamente Dios ha creado todas las cosas, dice otro pasaje, visibles y las invisibles. Lo que usted y yo no nos imaginamos que existe, hermanos, Dios lo sabe, Dios lo ha creado. No. Hay situaciones que no nos competen al ser humano, ni siquiera investigarlas, porque perderíamos tiempo, esfuerzo y recursos para investigar. Un día, esa cosquillita de saber si hay seres vivientes fuera del planeta, siempre va a ser una curiosidad que el ser humano va a tener. Un día llegó a la iglesia, a una iglesia que estuvimos iniciando hace varios años, y había una hermana ahí media imprudente, y media, ¿cómo se dice? Tenía unas ideas así que le venían a la mente, y lo que le venía lo decía, ¿no? Y nos llegó a visitar por algunas semanas o varios meses un piloto de avión. Entonces llegó el hermano, él manejaba un taxi aéreo, es decir, él manejaba para una empresa particular y le manejaba ahí a la empresa. Entonces llegó con nosotros, se empezó a reunir, y llega la hermana, estábamos platicando, terminó el servicio, el hermano se acercó, el piloto, y estábamos platicando, y llega la hermana, le dice, a ver, permítame, pastor, dice, usted que anda allá arriba en el cielo, dice, siempre,
dice, ¿no ha visto extraterrestres allá arriba, platillos voladores? El hermano con una sonrisa así como diciendo, ay hermanita, ¿no? No hermana, dice, yo no creo en eso y no creo que haya, así que permítame hablar con el pastor, ¿no? Y ya la hermana se fue a penar. Pero siempre hay esa curiosidad. Lo que no sabemos, lo investigamos. Pero lo que está oculto, vedado a los ojos del ser humano, pues ¿para qué buscarle? Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas, las conocidas, las que no se han callado, las que están reveladas, las visibles, son para nosotros y para nuestros hijos, dice la palabra de Dios. De manera tal que siempre el ser humano tendrá esa cosquilla, esa curiosidad. Pero Dios ha creado todas las cosas visibles e invisibles. El hecho de que no veamos a Dios no quiere decir que no exista, como dicen los ateos. El hecho de que no veamos el infierno, no sepamos sus coordenadas, sus grados, su latitud, no quiere decir que no exista. El hecho de que alguien no haya ido al cielo y que no haya alguien que haya ido al cielo y regresado para reiterarnos que existe el cielo o que haya ido al infierno y regresado, no quiere decir que no haya ninguno de estos dos lugares. Hay personas que dicen que yo me morí y yo fui y fui por un túnel y yo llegué al cielo y allá miré al final del túnel una luz y llegué. Ahí me recibió una persona de mucho brillo, me mostró muchas cosas muy hermosas, pero me dijo, no es tu tiempo, y se regresaron. Y la gente le cree. Y son situaciones que suceden, quizás algo ya en el diseño estructural que Dios ha creado en el ser humano, probablemente en los últimos momentos o en tiempos muy complicados, físicamente hablando, pudiera suceder ya como un patrón, pero la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no dos. Después del Señor Jesucristo, que fue el uno que murió y luego resucitó, Él es las primicias de los que durmieron. Es decir, de los que han muerto y han muerto y han vuelto a vivir nuevamente. Y hay quienes dicen, no, yo fui al infierno, Dios me reveló y fui a las partes más bajas de la tierra y ahí miré a tal personaje y la gente gritando desesperadamente y regresan y le creen a ellos, muchas personas, y no le creen a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué vamos a creerle a un testimonio de alguien que no conocemos, que dice que fue al infierno, que fue al cielo y regresó, para poder creer las verdades eternas? La palabra de Dios no necesita confirmación. Es la palabra de Dios. Así que Dios nos utiliza su palabra para enseñarnos y mostrarnos qué es lo que debemos de creer. No solamente Dios es el creador de todas las cosas, sino el que sustenta con el poder, con su propio poder, preserva, mantiene todo lo creado. Usted y yo estamos aquí, hermanos, con vida y estamos desarrollando nuestras capacidades y habilidades, quizás ya no al 100%, quizás por la edad que tengamos, por las enfermedades, por lo que sea, o para que no nos lleven los rusos, ¿verdad? Y nos controlamos. Pero Dios es el que nos preserva y el que nos sustenta. La realidad de la personalidad de Dios se manifiesta o se demuestra en que Él preserva todas las cosas, todo lo que Dios ha creado. Dios mantiene una relación personal con su creación. No solo Dios la creó, sino que Dios la mantiene en una continuidad, la sustenta y la vuelve a mantener. Dice cuando posteriormente al diluvio, Dios estableció, confirmó y estableció las estaciones del año. ¿Se acuerdan? Le dijo a Adán, yo voy a hacer un trato con el hombre, que no voy a volver a destruir la tierra con agua, con otros elementos sí, pero no con agua. Y mientras yo viva, dijo Dios, mientras yo lo decida, no dejarán la sementera y la siega, el verano y el invierno. Dios estableció, confirmó las estaciones. Dios los mantiene. Dios mantiene su creación. Dios sabe por qué el globo de la Tierra, el planeta Tierra tiene una inclinación de su eje de unos 23 grados.
Dios sabe por qué lo estableció de esa manera. Dios sabe por qué en algunos lugares hay más calor y más frío en otros. Dios creó todo lo existente y todo lo visible. Dios lo mantiene. Dios nos sustenta. La realidad de la personalidad de Dios, es decir, de que Dios es una persona, se demuestra en las Escrituras de que Dios, hermanos, no solamente es el creador de todo, es el que sustenta todo lo que ha creado, sino que también Él es el benefactor de toda la vida. Cuando digo benefactor me refiero a que Él es el que provee y el que suple lo necesario. Mateo 10:29, por favor, si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer en voz alta, se pone de pie y lo lee. Mateo capítulo 10, versículo 29 y versículo 30, por favor. ¿Alguien lo encontró? Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Exactamente, gracias. Gracias, David, ¿verdad? David, muchas gracias. Dice la palabra de Dios que todo está bajo el control de Dios. Ninguna ave del cielo cae a tierra si no es sin el consentimiento o la autoridad o la autorización de la potestad de Dios. Dios sustenta, Dios beneficia, Dios da de comer a los suyos, Dios está supliendo, Dios es el que es bondadoso, el benefactor. Y el mismo versículo dice que no cae ninguno. Usted y yo no le podemos dar importancia a un pajarillo que andan por ahí. Los vemos que andan por allá brincando, vemos los pichoncitos y... ¡ay, qué enfadosos los pichoncitos! Alguien dirá. Nada más estorban y ensucian y dejan ahí blanquito la banqueta y si ya le cayó algo aquí en la ropa, bueno, ya se enoja uno con ellos. Y uno hasta llega a menospreciar la creación de Dios. Dios mantiene a esas aves de los cielos. Y dice en la Biblia, el versículo, aún vuestros cabellos están todos contados. En algunos no les cuesta trabajo al Señor, ¿verdad? Tener el conteo. Pero dice la Biblia que Dios tiene contados todos nuestros cabellos de la cabeza. Para Dios no es nada imposible. Habla de la beneficencia de Dios. Dios está en control de todo. El Salmo 104:27 también nos recuerda que Dios da alimento a los suyos, a lo que Dios ha creado. Salmo 104:27 dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das y recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Está hablando de un ciclo de vida, tanto de la flora, de la fauna, de todo ser vivo, como del mismo ser humano. Dios es el que sostiene, Él es nuestro benefactor, nos da, Él alimenta su creación. Si Él la creó, Él se hace responsable, ¿no es cierto, hermano? Si Dios creó al hombre, Dios se hace responsable de mantener al hombre y que el hombre pueda tener la manutención. Ahora, al ser humano pues nos ha dado la capacidad, el raciocinio, la razón, la conciencia, las fuerzas para poder trabajar y podernos mantenernos por nosotros mismos. Pero a la fauna, a los animalitos que Dios ha creado, ellos se mantienen también. Dios los alimenta, dice la Biblia. Cuando Dios abre su mano, dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das y recogen. No se los da, se los provee y ellos van y se alimentan a los suyos y a sí mismos. Así que la realidad de la personalidad de Dios se manifiesta en que Dios es el benefactor, el proveedor. Algo no provee, no suple, alguien sí. Esta es una muestra pues entonces de que Dios es una persona. Hechos 10:28, Hechos 17:28. No estoy seguro de que este sea el versículo, lo estaba repasando en la tarde y creo que anoté mal el pasaje. Pero hablando de la provisión de Dios a nosotros y a su creación, Salmos 10, es Hechos 17:28, voy a confirmarlo. Hechos 17:28.
Dice, sí, este es, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dice la primera parte, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Está hablando Pablo. El apóstol Pablo está en Grecia, está en Atenas, Grecia, y está presentando el Evangelio de una manera filosófica a los griegos y declara esta grande verdad eterna, porque en Él vivimos, en Dios, y nos movemos y somos. Pablo recordó que Dios es el benefactor, el proveedor. Santiago también lo recordó, Santiago 1:17, ¿quién lo puede leer o decirlo de memoria? Santiago capítulo 1, verso 17. ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Toda? A ver, ¿quién se pone de pie y lo leo, lo dice? A ver. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Exactamente, muchas gracias. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre, de Dios el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambio. Dios es el que nos da, Dios es el que nos provee, Dios es el que nos sustenta, nos mantiene. ¿Nos hace falta algo? Dios lo da a su tiempo, hermano. A su tiempo y en su momento. Lo que menos pensamos, de quien menos pensamos, Dios nos da, nos suple. Lo más mínimo hasta con lo más extraordinario. Dios bendice, pero todo a su tiempo, todo en su momento. Dios no olvida a los suyos. Dios siempre está al pendiente de los suyos. Pablo lo reconoció y dijo, por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos, por Dios. Dios provee, Dios suple. Pablo lo recordó, Santiago lo declaró, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. David se lo atribuyó a Dios. El Salmo 104, 27, ya lo leímos, pero no leímos propiamente el versículo 27. Salmos 104, 27, dice la Biblia lo siguiente, Salmos 104, 27. Todos ellos esperan en ti, dice, para que les des su comida a su tiempo. No solamente el salmista se lo atribuyó a Dios, que Dios provee, que Él es benefactor, sino el propio Señor Jesucristo lo enseñó. Lucas capítulo 12, Lucas 12, 24. Lucas capítulo 12, verso 24. ¿Quién lo tiene, por favor? Lucas 12, 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Gracias, David. Ahí está, una verdad elemental y eterna en la vida cristiana. Dice, considerad los cuervos, dijo el Señor, que ni siembran, ni ciegan, tampoco tienen despensa, dice, ni granero, y Dios las alimenta. Y luego les está hablando a los discípulos, ¿no valéis ustedes mucho más que las aves y los cuervos? Y Dios tiene cuidado de ellos, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? Así que la personalidad de Dios, hermanos, se revela en que Él suple las necesidades de sus criaturas adecuadamente y de una manera universal. Voy a terminar. La realidad de la personalidad de Dios, es decir, de que Dios es una persona, se manifiesta o se demuestra en que Él es el gobernante y controlador de todas las personas. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene control de todo. Eso quiere decir que Dios es el gobernante y controlador de todas las cosas y de todas las personas. Dios controla. Dios tiene control. Dios domina. Dios no, voy a decirlo de esa manera, no manipula la voluntad de las personas, pero Dios mueve circunstancias o situaciones externas o en el medio que uno vive para que una persona pueda tomar determinada situación
para beneficio de otros. ¿Sí me doy a entender? En ese sentido, Dios es el que controla a las personas. Dios interviene en la historia humana, manteniendo una relación personal con los asuntos de los hombres y las naciones. Usted recordará la historia, no la vamos a leer, pues es muy extenso el pasaje. En Génesis capítulo 39, donde se nos habla la historia de José. Cómo José fue vendido por sus hermanos, ¿se da cuenta? Ah, qué miserables los hermanos, los medios hermanos de José. Podemos decir, miserables de ellos. Ingratos. Todos ellos mayores que José. ¿Y cómo lo menospreciaron, lo rechazaron, tuvieron repugnancia para con él? Pero dice uno, Dios tenía todo un plan. Porque al conocer toda la historia nos damos cuenta que Dios tenía un propósito y Dios fue moviendo piezas para que José llegara a tal lugar, fuese vendido por sus hermanos, fuese menospreciado, que le tomaran el pelo y timaran a su propio padre diciéndole que una bestia lo mordió y se lo comió y lo destazó. Para que llegara a ser vendido por estos ismaelitas a Potifar, y como parecía que iba muy bien, y luego lo apresaron, y luego lo dejaron varios años ahí, mucho tiempo, y luego interpretó el sueño de Faraón, lo mandaron a llamar, pero pasaron muchos años. Finalmente llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Dios tenía un plan, porque vino una hambruna muy fuerte, donde José fue prácticamente el que controló el país de Egipto para proveer a otros, mayormente a los suyos. Y así fue como llegaron los descendientes de Jacob a Egipto para entonces reproducirse, y la historia nos narra que entonces Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo. Y continúa la historia. Dios es el que gobierna y controla a las personas y las situaciones. Lo que sucede hoy en día, hermanos, en Israel, en Rusia, en Croacia y en todos los lugares donde hay un conflicto bélico, Dios tiene control. Es porque Dios lo permite. Es porque Dios está dominando y tiene un plan perfecto, aunque no lo podamos entender ni discernir de manera clara y específica, pero Dios tiene control de todo ello. Y termino diciendo que la realidad de la personalidad de Dios, es decir, la personalidad de Dios queda demostrada en la palabra de Dios, de que Dios es el Padre de sus propios hijos. En Gálatas 3:26, y aquí terminamos, Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas 3:26 dice la Biblia, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿todos somos hijos de Dios, hermano? ¿Mande? ¿Son todos hijos de Dios? ¿Y por qué Pablo dice aquí que sí? Aquí dice, todos sois hijos de Dios. Entonces, ¿sí o no? ¿Mande? Está hablando a los creyentes. ¿Está hablando a los creyentes? Pero no en una iglesia no todos se supone que todos son creyentes, pero en una congregación no todos son creyentes. Hay trigo y hay cizaña, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, hermano, ¿por qué me dice hermano? Le decimos, pues todos somos hijos de Dios. Y es una persona maldiciente la que nos dice hermano. Dice, usted no es cristiano, este no es mi hermano, dice uno, ¿no? Pablo dice, todos sois hijos de Dios, en el versículo, ¿cuál es? 26. Sí, el 26, exactamente. Pues todos sois hijos de Dios, dice, por la fe en Cristo Jesús. Todos los que han tenido fe en Cristo Jesús y la han puesto en Él, entonces sí son hijos de Dios. Pero no todos, el versículo no concluye diciendo, todos sois hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí sí. Porque Cristo dijo, hay hijos del diablo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, les dijo a los fariseos. Entonces, Él hizo una grande distinción entre los hijos del diablo y también los hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que por la fe han creído en Jesucristo, como lo está especificando el apóstol Pablo en este mismo versículo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cristo se encargó de revelar a Dios como Padre, como su Padre, lo que en el Antiguo Testamento no se describe claramente.
Cuando el Señor Jesucristo vino a su ministerio, Él decía, todo lo que pidierais al Padre, creyendo, lo recibiréis. Él estableció una relación entre Dios y Él como Hijo, entre Dios y aquellos que creen en Dios o en Él mismo. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús, dijo Cristo en Juan 14:6. Un Dios Padre es por necesidad un Dios personal, ¿verdad que sí? Una pareja no pueden llegar a procrear si no son personas, por supuesto. Dos objetos inertes, vuelvo y reitero, dos objetos no pueden concebir, tienen que ser personas. La personalidad de Dios entonces se revela por su paternidad. Entonces, Dios posee las propiedades de la personalidad y por lo tanto, Dios es una persona. Dios existe. Dios es un ser eterno. Dios es un Dios de vida, viviente y que da vida también. Amén. Vamos a terminar nuestra meditación en esta tarde.